pensando que tengo un tema que en realidad surgió de una entrevista que le hicieron esta semana o algunas semanas después, y esta semana alcancé a verla, a un deportista ya retirado, es muy joven, un futbolista de los nuestros, y él habló acerca de lo que le costó en la vida llegar al éxito, por lo menos esa medida de éxito que él tuvo, y él decía que tuvo que prepararse para enfrentar el no. Y justamente de eso les quiero hablar hoy. El título que le puse a esta charla es Cuando el no está asegurado. Bueno, entonces hablando de cómo enfrentamos la vida, nosotros podemos, o todos nosotros lo hacemos, hacerlo de distintos lados, desde mi inteligencia. Yo soy inteligente para plantear mi vida. Desde mi independencia. Yo soy independiente, soy una persona dueña de mí mismo, entonces planteo mi vida. Lo podemos hacer desde nuestro dinero, porque el dinero nos da un poquito de seguridad, entonces planeamos la vida, el dinero nos da esa posibilidad de decir, bueno, planeo el futuro y lo estoy viendo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de plantear nuestra vida acá en la tierra, y podría haber un montón de más de opciones para decirles, pero obviamente hay una opción que es la que nos propone Dios, y es el camino de la fe. No todos están obligados a vivir la vida de esa manera, pero es la gran opción de Dios. Dios te está diciendo, ¿por qué no cuentas conmigo para plantear tu vida? Y Dios no es un Dios de religión, de iglesia, de liturgia, como decía recién, es un Dios de la vida, es un Dios que nos hablaba de lejos por medio de los profetas y después nos habló más cerquita como seres humanos. Dios se hizo hombre a través de Jesús, caminó entre nosotros y cuando Él ascendió a los cielos dice, no los voy a dejar solos, voy a seguir caminando con ustedes a través de la presencia del Espíritu Santo. Quiero hacer un freno, una primera estación y decirle, realmente, los que planteamos una vida de fe en Dios, estamos bastante locos. Y si alguno te lo dice, tiene razón. Porque es muy loco esto. O sea, el dinero lo veo y me da un efecto. Las amistades, las relaciones, todos los distintos lugares donde puedo yo acudir y aferrarme, me dan esa posibilidad porque están al alcance de la mano. Pero Dios no. Entonces hay que estar muy locos para creer en Dios. Y justamente lo primero que la Biblia nos dice, que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y Dios es un Dios invisible, pero no por eso no es un Dios real. Pero la fe nos ayuda a acercarnos a un Dios que existe, un Dios que es galardonador de los que le buscan, pero es mi decisión plantear mi vida si realmente voy a buscar de Dios, voy a caminar una vida con Dios o seguiré con mis propias maneras de poder vivir la vida. Mire, encontré un pasaje en la Biblia de un personaje que a mí cada día me cae mejor. Es el rey David, conocido David sobre todo por Goliat, por algunos pecaditos que tuvo, pero un hombre ilustre. Y hay un momento en su vida donde lo voy a leer, es un pedacito de su vida donde al tipo le va muy bien, le va realmente bien. Él viene de ser coronado y reconocido como un rey y la gente se acerca y mire qué interesante, le dice, aunque no eras rey, nosotros ya percibíamos en ti que había algo especial, un liderazgo y te hemos seguido, somos hueso de tus huesos, carne de tu carne. Miren, tener amigos de esa manera, qué lindo, ¿no? Gente que esté compenetrado con nuestra vida y nuestra persona. Pero por otro lado le dicen, reconocemos que hay una palabra de Dios sobre tu vida, entonces eso te da mucha más importancia. Qué lindo poder estar rodeados o reunidos con gente que nos aman por lo que somos, pero también por lo que Dios nos honra, por lo que Dios pone en cada uno de nosotros. Bueno, con ese contexto uno dice, a este le va a ir re bien, ya es rey, tiene la gente con él. Bueno, para seguir caminando en éxito, prepárate porque vas a tener que enfrentar algunas cositas. Lo primero que a él le pasa, una vez que asume, acá estoy en Samuel, el libro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 6 en adelante, y dice así, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. El jebuseo era el enemigo y el enemigo siempre va a hablar. Ellos hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar
aquí. Verso 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró, verso 9, en la fortaleza y le puso su nombre, le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Yo quiero hablarles a aquellos que han decidido vivir una vida con Dios, vivir una vida de fe, hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Bueno, este tipo de personas, que son gente de fe, tiene algunas características muy interesantes. La primera es que le confían, le creen a Dios y le creen a su palabra. No existe una fe en Dios que no esté basada en algo que Dios dijo. Lo que Dios dice, por lo menos entiende la gente de fe, es algo que Dios dice y se cumple. Entonces, justamente, la gente de fe le cree a Dios. Por eso se fanatiza un poquito o bastante, o vive totalmente dependiente de la palabra de Dios. Esta es la carta de Dios. Acá habla de lo que Dios quiere, su voluntad, lo que Él propone, sus promesas. Pero es la gente de fe que busca aquí para escuchar la voz de Dios, y cuando escucha la voz de Dios, le cree. Entonces, es importante, si queremos vivir una vida de fe, que podamos recibir y creer la palabra de Dios. La segunda cosa es que la gente de Dios entiende el concepto de la fe. Y hay una definición que dice que es la certeza de lo que se espera. La gente de fe tiene tantos problemas como todas las personas de su vida o alrededor de su vida. Todos tenemos problemas, pero la gente de fe, a pesar de circunstancias, siempre está esperando. ¿Qué está esperando? Algo bueno de Dios. La gente siempre espera algo detrás de lo que vive. Muchas veces espera lo peor, eso es temor. Pero la gente que cree y le cree a Dios es gente que siempre está esperando lo mejor de Dios. Por definición, fe es convicción de lo que no se ve. Significa esto que la gente loca de Dios, a pesar de estar viendo otra cosa, proclama lo que sus ojos espirituales están viendo, porque no se ve con los ojos naturales, sino con los ojos que Dios inspira con su palabra y nos da fe. ¿Me va entendiendo? Qué bueno es vivir en la fe, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que creerle a Dios, hay que creer en su palabra, hay que esperar lo mejor cuando por ahí no estoy esperando lo mejor. Hay que tener la convicción de ver lo que hoy no estoy viendo. Y algo que define a la gente de fe, que siempre tiene un desafío, siempre tiene algo para enfrentar, algo para creer y algo para conquistar. La gente de fe tiene problemas, pero no ve problemas, ve oportunidad. Cuando la gente de fe recibe una palabra de Dios, se aferra a esa palabra, tiene permanencia en esa palabra, y eso le da esperanza y le da fortaleza cuando alguien se cae en el camino. Muchas veces Dios te va a hablar de algo que va a suceder en tu vida, una promesa de Dios, algo que te va a bendecir, una puerta que se va a abrir. En medio de tus peores circunstancias, Dios dice, tengo una sanidad, tengo una provisión, tengo algo nuevo que no estás esperando. Justamente la gente de fe, gente entusiasta, porque siempre está enfrentando lo que para muchos es imposible, para la persona es imposible, pero en la fe se aventura a caminar porque Dios le dijo algo que va a hacer con su vida, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos con lo natural, lo que se ve, lo que se ve. Pero para la gente de fe, lo que se ve no es lo que lo determina. Si todavía no has hecho la prueba, aprende a confiar. Dale la oportunidad a Dios. Es decir, yo puedo, yo hago, en mi propia persona tengo recursos importantes para enfrentar la vida. Pero ¿por qué no darle una chance, un crédito al Señor y empezar a vivir esta vida de fe? Hasta acá suena dulce, romántico, qué lindo vivir la vida de fe. Pero cuando nos disponemos a vivir por la fe, agárrate, Catalina, vamos a cabalgar. Ponete el cinturón de seguridad porque se va a armar un lío. ¿En serio? La gente de fe. Si la gente de fe
Empieza de una manera muy ahí arriba, pero va a seguir enfrentando algunos obstáculos. Entonces encontré que la fe genera resistencia. La fe genera resistencia. ¿Por qué? Porque confronta el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Querés probarlo? Cuando todos dicen, esto no va a andar, tú dices, esto va a andar. Te van a empezar a mirar y ahí vas a conocer los que tienen un espíritu afín o aquellos que tienen otro espíritu. Cuando alguien de fe se mete en una historia, provoca reacciones. Y de eso te quiero hablar. Cuando nosotros nos disponemos a caminar en la fe, el no está asegurado. El no está asegurado. ¿Y de dónde? ¿De dónde podemos aprender? ¿O qué tenemos que hacer para aprender a caminar en esta vida de fe? A enfrentar los no. Tenemos que aprender a enfrentar el no porque el no está garantizado. ¿Cuál es el primer no que debiéramos enfrentar en todos nuestros obstáculos? ¿Quiere que le diga cuál es el primer no que yo tengo que enfrentar? ¿Que usted tiene que enfrentar? Diga conmigo, nosotros mismos. Hay algunas personalidades que son un poquito naturalmente más propensas a la buena onda, a que todo va a andar bien. Cuando todos piensan mal, como que le ponen un poquito de salsa picante para darle más sabor a la cosa. Pero lo cierto es que muchas veces el mal está en nosotros. El primer no lo tenemos nosotros. Había un personaje en la Biblia, ahí en el tiempo de Jesús, que era un ciego muy famoso para nosotros, llamado Bartimeo. Él se enteró que Jesús pasaba y ahí vio la oportunidad para decir, bueno, no me pierdo esto que es la posibilidad de ser sano, porque encuentro que Jesús sana a los enfermos, da vista a los ciegos. Entonces empezó a gritar como un loco, el Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El tipo tenía todo para perder, un ciego, más en esa época, destituido de los privilegios de la sociedad, totalmente dependiente, etcétera, etcétera. Y empezó a gritar. ¿Qué fue lo primero que le pasó al ciego? A ver, si usted adivina. Un tipo que anda a los gritos pidiendo ayuda, viendo que era su oportunidad, ¿qué le puede llegar a pasar? Empieza a encontrarse un primer no. ¿De parte de quién? De la gente. Literalmente, dice la palabra, que muchos le reprendían para que se callase. ¡Cállese, ciego! Pobre el tipo. Encima que era ciego, lo mandaban a callar la boca. ¿Qué más le quedaba? Pero él era un ciego medio rebeldón. Decía que él clamaba mucho más, David, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el otro no, que se enfrentó en su propio corazón. Jesús lo llama. Y usted dice, ya la hizo. No la hizo nada. Porque Jesús enfrentó su propio no. Si él no tenía la decisión interna de recibir un milagro, no la recibía. Jesús puede tener toda la intención de bendecirte, de hablarte, de prosperarte, pero si te quedas en el no, hasta ahí llegaste. Y Jesús le hace una pregunta muy tonta, que no era tonta, era desafiante. ¿Qué quieres que te haga? Si el tipo decía, y bueno, capaz que no merezco, hoy no es el día, solamente dame una limosnita, algo para vivir mejor, hasta ahí se quedaba. Sin embargo, él dijo, yo quiero recibir la vista. Afuera le decían que no, pero dentro de su corazón decía que sí. Otro caso que le pasó a Jesús, una mujer, que pobre, la conocemos por su enfermedad. Yo le puse la mujer que tocó el manto. Ya saben cuál es. Me hace acordar como a veces nos recordamos a algunas personas, ¿no? Dios los salvó del alcoholismo y todo. ¿Te acordás de ese muchacho? Sí, ¿cuál? El borracho. No, ya no es borracho. Pero le quedó el borracho, el manco, el drogadicto. Le queda eso. Mejor aprender el nombre. No dice el nombre de esta mujer, la que tocó el manto. Entonces hay algo interesante porque estaba Jesús, ella tenía una enfermedad de flujo de sangre y vio la oportunidad. Y entre su enfermedad y entre un milagro de Jesús tenía que pasar varios no. Pero llega y lo toca Jesús y Jesús se da vuelta y dice, alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Los discípulos dicen, estamos llenos de gente alrededor.
y dices quién te ha tocado. No, hay alguien que me tocó de una manera diferente porque de mí salió algo. O sea, ¿quién se acercó? Esta mujer logró tocar a Jesús de una manera diferente a todos los demás. Y eso nos hace distintivos. La fe, la acción de fe nos hace diferentes. La palabra de Dios es la misma para todos, pero no todos arrancan el beneficio de lo que Dios quiere hacer, porque lo hacemos por la fe. Y la fe vence obstáculos. Mire, dice en un pedacito de esta historia que ella, después de ver todos esos no, se dijo a sí misma: si tan solo toco el borde. No se quedó en el no. ¿Cuáles eran los no? Un montón que no vienen al caso. Pero ella estaba viendo flujo de sangre, ley, Antiguo Testamento, profetas, tablas. No, la mujer de flujo de sangre fuera de la sociedad. Es mujer encima, para aquellos tiempos afuera. No tenía un sí esta mujer. Todo era no. 18 años enferma, pero un día dijo, hoy es sí. Y ahí fue. Por eso lo primero que tenemos que aprender, que cuando tenemos el no asegurado, tenemos que pensar y hacer como sí. Diga conmigo, sí. Dice la historia que en algún momento el presidente Jefferson estaba caminando de un lugar a otro, iba con un séquito y de pronto había un río ancho, caudaloso. Entonces vinieron y le dieron los honores como presidente. Dice, bueno, obviamente usted no va a poder pasar a nado, ni caminando mucho menos. Tiene que pasar al otro lado en un caballo. Así que tiene acá toda esta gente a su servicio y usted elija con el que quiera pasar al otro lado. Jefferson los mira a todos. Le dice, con este señor yo quiero pasar. Se sube al caballo, va atrás, pasa al otro lado, ningún problema. Ahora, uno de los generales le dice, dígame, presidente, ¿por qué usted pasó con este hombre y no eligió al resto? Porque este hombre me transmitió algo. Él tenía cara de sí. ¿Usted tiene cara de sí o cara de no? Ya sé, la de su marido va a ser cara de no. Bueno, si anda con la tarjeta de crédito todo el día le va a decir que no. Pero algunos naturalmente por las dudas dicen que no. O no, ¿no vio que después hablamos, hay que convencerlo? Después dicen que sí. De hecho, todos los maridos creo que decimos no, pero la mujer tiene la manerita de que después accedemos, ¿no? Bueno, lo podría dar vuelta y creo que coincide, o vaya casualidad. ¡Wow! Por eso, pensé en David también, ¿no? Este hombre, desde prácticamente que nació y creció siendo un muchachito, tuvo que aprender a enfrentar el no lo tenía asegurado. Por ejemplo, David tenía el no de su familia para ser el rey. Todos conocen la historia, cuando van a elegir el rey, el profeta dice, acá está en esta casa. Viene el padre, dice, estos son todos mis hijos, y el profeta dice, no, ninguno de estos es, Dios no me dio convicción. ¿Tienen uno más? Se había olvidado el padre que tenía un hijo más, el octavo. O sea, pobre tipo, no figuraba en la familia, no era favorito para nada. Sí, hay uno, ¿cómo va a elegir a ese muchachito? Para que no esté acá molestando mucho, lo pusimos a trabajar ahí con las cabras, las ovejas. Tráiganlo a ese, porque ese es. David arrancó perdiendo. Y lo que más duele es cuando viene por el lado de la familia, ¿no? Un padre, una madre que te desautoriza, la vida. Pero la gente de fe no se queda en un no, o no es así. Bueno, fíjense, a David le pasó. Tuvo el no de un tal Goliat. Todos conocemos la historia. Un Goliat desafiando al pueblo. Todos eran soldados, todos tenían experiencia, estaba el rey. El muchachito David, que estaba con las ovejas, recibe un recado del padre, vaya a llevar este sanguchito, esta viandita, este lonche para los hermanos que estaban ahí en la formación. Y él fue, pero no fue a pelear, fue a servir. Y cuando ve que este grandulón desafiaba a todos eran como muchos de nuestros amigos que se las creen todas, que tienen toda la facha, como decimos, toda la autoridad, pero a veces un problema en la vida te reduce a un gusano. ¿Dónde están los valientes? Y se mete en el asunto, usted conoce la historia. Y sale al campo de batalla
Y el Goliat, un tipo que venía con el paladín, con el escudero, tipo que metía miedo, lo ve y al verlo lo tuvo en poco. Y Goliat le dice a él, porque fíjense que el temor siempre nos habla, le dice, tú muchachito, primero, apréndase a sacarse los mocos, vaya a obedecer a papá, ¿qué hace acá? Esto es para hombres. Lo subestimó. David, el victorioso, aprendió a enfrentar los no. Estaba ahí en el ejército, en el campamento, y sale uno de sus hermanos, eran 3, los más grandes. ¿Y sabe qué le dice? ¿Qué haces aquí? Volvete a casa. Anda con las ovejitas. O sea, los hermanos estaban viendo como un cuidador de ovejas y no como un guerrero. ¿Y él sabe qué hizo? Lo escuchó al hermano, no le dijo nada y salió para otro lado a escuchar a otra gente. La otra gente también le dijo que no. Lo va a ver al rey Saúl. Y tampoco calificó para ser un soldado de Saúl. ¿Sabe qué le dice Saúl a David? No, tú no puedes guerrear contra ese tipo. Y ahí le argumenta todo esto. Yo digo innecesario porque en definitiva, nadie quería ir y David sabía que él podía. Mire, cuando tienes la convicción de Dios, está buena la opinión, está un poquito ir preguntando, pero si Dios te puso una convicción, no ahogues la convicción y ve a hacer lo que tienes que hacer. En definitiva, lo mandaron como carne de cañón. Y sí, si se va a morir alguien, que se muera el David. Todos eran muy inteligentes, pero ahí quedaron. Pero interesante entonces que David tuvo que enfrentar todos los no de su familia, del enemigo, del rey, de los hermanos. Es increíble, ¿no? Yo anoté algo acá en mi corazón, es que muchas veces los que más te conocen, en vez de animarte, son los que más te están poniendo trabas en tus conquistas de fe. ¿O no es así? Quizás sean los que más te descalifiquen con Dios. ¿Qué Dios lo va a usar a este? ¿Qué Dios puede hacer con este tipo? Si mirad, si conociese las adicciones que tiene, el pasado que tiene. De esa familia es un desastre. Este pastor. Y así nos descalifican y nos descalificamos nosotros. Pero justamente al tener un no asegurado, nosotros tenemos que afrontar. Si vamos a ir adelante, vamos a tener que ir por delante de este no que muchas veces se nos presentan. ¿Qué hizo David? David tomó su onda en la mano y se fue hacia el filisteo. Esto es, se puso en modo sí. Todo me dice que no, pero Dios me dice que sí, vamos para adelante. Mi Dios, mi Señor, Jehová de los ejércitos, Él es el que va a hacer a través de mi vida. Dios necesita un loco que le crea, porque los que le creen a Dios siempre esperan algo bueno y tienen convicción de que va a pasar lo que hoy el resto de la gente no lo está viendo. ¿Sí? La segunda barrera o resistencia es el no de otras personas, como estamos viendo, ¿no? Ahora, Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto es, no tenemos en realidad conflicto con personas, seres humanos, sino con una entidad espiritual llamada diablo, Satanás, enemigo, como le quieras llamar. El que está en contra de nosotros para que no podamos seguir a Cristo se llama Satanás. Él vino a robar, matar y destruir. Él nos quiere apartar de Dios, quiere quitar toda semilla de la palabra para que no creamos en Dios. Detrás de muchas personas, de circunstancias, ahí está orquestando alguna estrategia para que nosotros no estemos disfrutando todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, si no es contra sangre y carne, contra personas, ¿contra qué es? Contra huestes celestiales de maldad. Por eso Cristo quiere liberarte de ese imperio de muerte, de esa fuerza que te tiene atrapado. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario vino a deshacer todas las obras del diablo para que seamos libres y vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y si Él está con nosotros, nos va a ir bien. Los que amamos a Dios, no cualquiera, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Es cuestión de tiempo y paso por aflicción, por enfermedad, por los problemas que tiene todo el mundo. Pero a mí, en definitiva, esto me va a poner y me va a posicionar en un lugar diferente y de honra y de bendición de Dios. Porque así es la gente de fe. Ahora, que Satanás usa gente, usa gente. A ver, el amiguito Pedro, el discípulo, uno de los más cerquitas de Jesús. En un momento Jesús lo confrontó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Que alguien te diga diablo es duro. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No. ¿Estaba lleno de Satanás? No. Pero habló como si hablaría Satanás. Porque el propósito del Padre era que Jesús vaya a la cruz y hacer su obra. ¿Y qué le dijo Pedro? No vayas a la cruz, pobrecito, que no tengas dolor, que no te pase nada. Y si te pasa algo, yo voy a ir contigo. Apártate de mí, Satanás. O sea, lo que le estaba diciendo, lo que estás diciendo suena bien, pero en el propósito del Padre es algo negativo. Yo no vine a ser un pobrecito ni a esquivar la copa amarga. Yo vine a dar mi vida en la cruz del Calvario porque para eso he venido. En un momento estaba Jesús caminando, siempre caminando con gente, un Jesús dinámico. Poco lo encontrábamos en la sinagoga, pero mucho con la gente. Y de pronto estaban todos llorando, todos mal, porque la hija de un gran hombre llamado Jairo se había muerto. Y Jesús, ¿qué dijo? Vamos a la casa. Todos conocemos la historia que Jesús levanta a esta muchachita y la vuelve a la vida. Tremendo milagro. Pero no nos perdamos algún detalle. Dice que cuando llegaron a la casa había mucha gente sufriendo y llorando, obviamente, por una pérdida. Pero hubo otros, resistencia. Porque la fe trae resistencia. Otros se burlaban. Jesús iba a resucitar, Jesús iba a darle vida. Sin embargo, la burla era desafiar la fe. Miren que va a andar resucitando a la muchacha. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús antes de hacer un milagro? A ver, los teólogos de acá. ¿Sabe qué dijo? A ver, todo lo que se burlan, los que murmuran, los que no creen, todo eso se me van para afuera. ¿Por qué? Porque Jesús lo primero que tiene que tratar es nuestro no, nuestra incredulidad. Y cuando la incredulidad salió, los no salieron, empezó el sí. Jesús le dijo, toma mi mano, levántate, y se la entregó al Padre. Ahí estuvo el milagro. Siempre hay que vencer un no. ¿Quién está detrás de un no? El enemigo que no quiere que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Te imaginas? Eres lindo, eres linda, tienes educación. Las experiencias de la vida todavía te ponen en juego. No te ha destruido, los peores problemas que me puedes contar no te han destruido. Y si le sumas a Dios en tu vida, la vida de ustedes sería sin límite. ¿O no es así? Si a pesar de todo nos va bien muchas veces en la vida, ¿cuánto más con el Señor? Pero tenemos que empezar a sacarlos no. ¿Por qué no? Yo conozco a Andrea y la escucho hablar, dando testimonio en medio de su enfermedad, y me acuerdo cuando la conocí, digo, esta chica para la iglesia, no creo que se quede. Hasta que Dios trató mi no, y un día la vi en el altar levantando la mano, entregándose, y un día me dice, te agradezco que me trajiste acá. Era buena antes, imagina después, y después de estar conmigo, bueno, ya me agradezco. Pero lo que Dios hizo en la vida de mi esposa es un testimonio. Es un testimonio. Y desgraciadamente muchas veces perdemos tantas cosas lindas de Dios simplemente porque decimos no. Yo te animo a darle la oportunidad al Señor en tu vida y yo creo que el Señor te va a sorprender. ¿Es casualidad que estés escuchando esta palabra? Para nada. Para nada. ¿Qué pierdes con el Señor? Tu orgullo, tu religión, tu soledad. Dios tiene que tratar nuestro corazón, sacar los no. Otra vez Jesús estaba ahí. Y estaba reunido con su gente y alguien viene, siempre hay un comedido en la reunión, y dice, ay Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. ¿Quién? ¿La María? ¿Y era la mamá? Sí, era la mamá. Pero Jesús se hizo aparentemente el desentendido y dijo, ¿quién es mi mamá y mis hermanos?
Está negando a la madre. Y Jesús dice, ustedes son mis hermanos, mi madre son ustedes, mis hermanos son ustedes. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Yo por las dudas no me sujeto a lo que la familia dice de mí. Porque hoy no dependo de una familia directa. Honrar, bendecir a la familia toda la vida. Pero Jesús dijo, mi Padre por excelencia es Dios y Él me mandó a hacer lo que tenga que hacer. Jamás Jesús, por las dudas, se quedó atrapado en un no de la familia. Hizo lo sí que el Padre le dijo que Él hiciese. Yo quiero terminar con esto, ¿no? El no del enemigo me hizo un poquito de ruido. El no mío lo conozco, el no de la gente también lo conozco. El no del mismo enemigo. ¿Sabe dónde se manifiesta el no del enemigo por excelencia? Cuando te animas y decides buscar más a Dios o empezar a buscar a Dios. Ahí estaba un tal Daniel y él cuenta su experiencia. Una experiencia terrible con Dios. Y dice que recibió una aprobación de Dios. Que Dios le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, desde el momento que decidiste o dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, he escuchado tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Genial, busco a Dios. Daniel dice, Dios viene porque escuchó mi oración, porque ve que mi corazón está abierto. Mas el príncipe del reino de Persia, dice él, se me opuso. Cuando buscas a Dios, automáticamente vas a tener que enfrentar los no. ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo. ¿Y usted piensa que Daniel se quedó ahí? No. Por 21 días buscó como nunca más a Dios. Y todo lo que Dios le prometió y tenía preparado, se lo dio de tal manera que Daniel es un hombre que profetiza tantos años antes de Cristo y hoy todos los acontecimientos que nos hemos despertado escuchando del otro lado del Atlántico y mucho más allá, está ocurriendo tal cual Dios se lo mostró a Daniel. Tú tienes el no asegurado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Dios o no vas a buscar a Dios? ¿Vas a quedarte con tus propios no? ¿Con el no de la gente, el no de la familia, el no del enemigo? ¿O vas a hacer algo para poder salir adelante? ¿Qué hizo David ante el no? Le dijeron, usted acá no entra. Pero nuestros ciegos, nuestros rengos y cojos del pueblo van a poder con usted. Usted no es nadie ni puede nada. ¿Sabe qué encontré? 5 cosas que tenemos que hacer para enfrentar el no. La número 1 de David, ante el no, David tomó la fortaleza. Literalmente dice, tomó la fortaleza de Sión. ¿Qué significa esto? Determínese a conquistar lo que Dios quiere que sea suyo. Abrace su matrimonio, abrace su familia, abrace lo que Dios le ha dado. Deje de pensar en lo que perdió. Dios hoy le está dando algo y tiene que conquistarlo. ¿Y cómo sigo para adelante? Es por la fe, es creerle a Dios. Es conquistar lo que el Señor te dio. No pienses en pasado. Dios antes me usó. Los dones del Señor están en tu corazón. Conquístalos. Es que mis hijos andan perdidillos. Abrace a sus hijos, son sus hijos. Pero tiene que vencer el no y decir, son mis hijos, es mi familia, es lo que el Señor me ha dado, es mi emprendimiento, anda bien o mal, pero yo voy a seguir adelante. ¿Habrá gente con ese espíritu en este lugar? La segunda cosa que él hizo es habitó en la fortaleza. Tomó la fortaleza, pero dijo, acá me planto. ¿Qué significa eso? Que usted no está de paso. Cuando alguien habita es porque pone los cimientos. Yo me quedo en los lugares que Dios me estableció. Esta es mi iglesia, esta es mi familia, estos son mis amigos. Por nada en el mundo voy a aflojar a lo que Dios me dio, porque habitar en fortaleza significa tomar autoridad y gobierno. Es comenzar a tomar la autoridad de Dios.
Usted, hombre, tiene autoridad de Dios en la casa. Tiene autoridad de Dios sobre la vida de sus hijos, pero tiene que ejercerla. La tercera cosa que hizo David ante el no, esta me encanta. A esa ciudad que le dijeron que no, él le puso el nombre. Me encantó. Me dice que no. ¿Sabe cómo se va a llamar esa ciudad? Póngale el nombre a lo que el Señor le dio. Estudie la vida de David y sabe que los desleales muchas veces le dijeron, si tú no vienes y no tomas el cargo, yo le voy a poner a tu ciudad mi nombre, los desleales. Pero él le puso su propio nombre. Otra más. Edificó en la fortaleza. Donde él le puso nombre, le puso los papeles a su nombre. Es legalidad. Es las escrituras. Pero sobre eso edificó en la fortaleza, desde afuera hacia adentro. ¿Qué significa edificar? Hacer planes al futuro. Edifique para sus hijos, para su familia, para su iglesia, edifique. Invierta su vida en algo que valga la pena. No solamente que usted tiene el lugar, sino que ahí empieza a crecer y a sobreedificar. Y por último, interesante, él fue adelantándose y engrandeciéndole. Esto es extenderse y multiplicando. Él fue adelante, adelantándose y engrandeciéndose. ¿Cuál fue la clave? Dos. ¿Cuál fue la clave de que conquistó, edificó, le puso su nombre, creció, se multiplicó? Que él decidió cuál iba a ser su filosofía de vida. Y hoy la tienes que decidir. ¿Seguirás en tus fuerzas, en tu religión, porque papá y mamá me dijeron, y por el que dirán? ¿O usted le va a empezar a creer a Dios y vivir por la fe? Todo lo que hacemos y creemos nos va a depositar en un lugar. La fe hace que Dios te deposite también en un lugar. 2 secretos. La primera, la dependencia en el Señor. Todo eso porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. De lo que te tienes que asegurar, que el Señor esté en tu vida. No dudes más. Abrile el corazón. Empezá a buscarlo. Abrile la oportunidad. Señor, sorpréndeme. Enséñame cómo es esto. De mirar sin ver, de esperar cuando nadie espera nada. Yo quiero aprender este camino de fe. Le creyó a Dios, pero la clave también tuvo que ver con que aprendió a enfrentar el no. Cuando el enemigo le dijo, no entrarás, ¿el que hizo? Tomó la fortaleza. Cierra tus ojos por un momento, oremos juntos. Dios tiene planes tan grandes para tu vida que ni alcanzas a imaginarlo. Estás tratando de cuidar tu quintita, tus conceptos, por una vida predecible, una vida cómoda quizá. Pero los sueños que Dios tiene para tu vida son sueños grandes. Y es solamente la fe que te va a llevar a vivir lo que hoy no estás viviendo. Quizá hoy estás en un proceso, en un padecimiento, en medio de algo duro. Pero la gente de fe es gente loca, linda, que le cree a Dios. Un Dios que si te dio una palabra no te va a decepcionar, porque Él no es hombre para mentir. El Señor es fiel. El Dios que te llamó, Él es fiel. Fiel es Dios.